El versículo de Levítico 19:18, la palabra de Dios dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Asimismo, en Levítico capítulo 12, versículo 2 y versículo 3, se lee lo siguiente: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tenía el plan de derramar una bendición especial sobre el pueblo de Israel. Pero no solamente para ellos, sino que a través del pueblo de Israel derramar una bendición especial en todo el mundo. De hecho, a través de la promesa del Mesías que vendría a este mundo, Dios derramaría la mayor bendición sobre la humanidad. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que allí ellos vivían, para formar una nación grande, poderosa, y les dio pautas para una vida mejor en sociedad. La lección de esta semana lleva por título Modelo para un mundo mejor. Modelo para un mundo mejor. Empecemos con la primera parte de nuestra lección. La primera parte de nuestra lección tiene que ver con lo siguiente: Dios oye el clamor de su pueblo. 400 años el pueblo de Israel estaban en esclavitud de Egipto, con toda esa condición triste de lo que significa la esclavitud, viviendo como oprimidos del pueblo egipcio, forzados a trabajar en las grandes construcciones de los egipcios, azotados, con necesidad de comida, pasando hambre, pasando frío, en una situación muy lamentable. 400 años el pueblo de Israel en esta situación. Dios prometió liberar a su pueblo, pero pasaba el tiempo, generación tras generación sucesiva, y no aparecía el libertador. La palabra de Dios en Éxodo, capítulo 3, versículo 7, dice: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Amigo, lo que dice la palabra de Dios es que Dios escuchó la opresión de su pueblo. Dios oyó el clamor de su pueblo. 400 años en esa situación realmente lamentable, en esa situación de una miseria total, de esclavitud, de explotación por parte del pueblo egipcio. Entonces Dios se manifestó de una manera única y maravillosa. Se le apareció una zarza ardiente a un hombre que tal vez no era muy promisorio como líder. Él era un príncipe fugitivo, ahora un pastor, humilde pastor de ovejas, y además él creía que no tenía las capacidades para esta función importante. Moisés se creía que era tardo de lengua, que era torpe para expresarse, que no tenía esa capacidad de poder hablar. Pero Dios lo escogió para esta labor muy importante. Dios no solamente tuvo el plan de liberar a su pueblo de Egipto, sino que además Dios había dicho que ellos no saldrían con las manos vacías. En la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, en el versículo 21, se lee: Yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Después de los años de opresión, Dios aprovechó la oportunidad para establecer un nuevo tipo de sociedad con estos hombres, estos ex esclavos. Y Dios quería formar una sociedad donde haya justicia social, donde haya cierto tipo de compensación o equilibrio, y les dio mandamientos, normas para regular la sociedad de esta nación que estaban haciendo. Y ahora precisamente viene la segunda parte de nuestra lección: mandamientos y normas.
mandamientos y normas. Y lo primero que vemos aquí son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 17. Lo primero que notamos aquí es que estos 10 mandamientos tienen la forma de una constitución. Toda constitución empieza con un preámbulo, un contexto, y luego vienen los requerimientos de la constitución. Los 10 mandamientos tienen también un preámbulo. Dios se presenta y dice: yo soy Jehová, que lo saqué con brazo poderoso, con mano extendida, lo saqué de Egipto con milagros, con grandes proezas. Y luego de ese preámbulo vienen los requerimientos, los mandamientos, ya de forma directa. Y lo que vemos aquí es que estos 10 mandamientos, conocido también como la ley moral. ¿Por qué la ley moral? Porque estos mandamientos se refieren a la conducta moral del ser humano. Son por lo tanto aplicables a todas las épocas, a todas las civilizaciones, a todas las personas del mundo, no a una época en particular, porque es una ley moral, se relaciona a la actitud moral, a la conducta moral del ser humano para con Dios y para con sus semejantes. Estos 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. La primera tabla nos enseña cómo amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y la segunda tabla nos enseña cómo amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. El Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, Él mencionó el resumen de estos 10 mandamientos y dijo: amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estas palabras o este resumen no es algo que Jesús recién se haya inventado en el Nuevo Testamento. Esto ya existía durante décadas y siglos, siempre existía ese resumen. Amar a Dios por sobre todas las cosas están en los 4 primeros mandamientos. Si yo le amo, no tomaré su nombre en vano. Si yo le amo, no tendré estatuas, ídolos, porque Él me lo prohíbe. Si yo le amo, guardaré su santo sábado, porque Él me lo ordena. Si yo le amo, no tendré dioses ajenos delante de mí. Ahora, la segunda parte nos enseña cómo amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo. No matando, no robando, no dando un falso testimonio, etc. Estos son mandamientos que Dios da no para llenar de mandatos e incomodar al ser humano. Son mandamientos para la felicidad del ser humano. Usted se imagina si en una sociedad, en una comunidad, todos guardarían y obedecerían los 10 mandamientos. ¿Se imagina? No habría un ladrón, un estafador, una persona que hace daño, que miente, que oprime a los demás. Es por eso que Dios estableció para ayudar a su pueblo a una sana convivencia. Pero no solamente los 10 mandamientos, también Dios dio al pueblo de Israel algunos estatutos, algunas normas con relación a los esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. Con relación a los esclavos, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 9, en Éxodo capítulo 23, en el versículo 9, dice: no angustiaréis al extranjero, no angustiaréis al extranjero. Recuerda que fuisteis esclavo en la tierra de Egipto. El Señor Jesús le dice: no angustiaréis al extranjero. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y entonces Dios les manda a ellos para que ellos puedan ayudar al extranjero, para que ellos puedan ayudar al oprimido, aquel que pasa necesidad, puedan ayudar a la viuda, puedan ayudar a aquellas personas que pasan desgracias y que no tienen una buena condición económica. En el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 1 al 23, encontramos más detalles acerca de esto. Dios sabía que dentro de un tiempo algunas personas tendrían más y otras personas tendrían menos.
Y Dios quería compensar eso. Además, Dios sabía que el pueblo de Israel venía de ser esclavo en Egipto, de pasar situaciones difíciles, de pasar momentos de hambre. Ahora ellos debían recordar esa situación y ayudar a los que eran extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. La tercera parte de nuestro estudio tiene que ver con el segundo diezmo y el jubileo. En Malaquías 3:10 encontramos un texto clásico sobre el diezmo, Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, y es el diezmo que conocemos. La 10ª parte de nuestras ganancias le pertenecen a Dios. Pero el diezmo o la 10ª parte de las ganancias no era todo lo que el pueblo traía, el pueblo judío traía para darlo a Dios. Los estudios sugieren que por lo menos la 4ª o la 3ª parte de las ganancias anuales de un israelita, ellos lo traían a Dios. A través de diversas ofrendas, ellos daban a Dios. Algunos eruditos describen esta ofrenda, es decir, la ofrenda que servía para ayudar a los pobres, a las viudas, al extranjero, lo describen llamándolo con el nombre de segundo diezmo. Segundo diezmo, que servía para ayudar a los pobres, a las viudas, a los necesitados, a las personas que estaban pasando una carencia económica. En los años normales, esta parte de la cosecha debía llevarse al santuario y de allí se compartía. Pero cada 3 años debía hacerse hincapié en compartir las bendiciones con la comunidad. En estas celebraciones de la cosecha se presentaba especial atención a quienes fácilmente podrían haber pasado estarían pasando situación de necesidad económica. Por eso en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 26, en el versículo 12, dice lo siguiente: darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Nota que no solamente en este caso es para el levita, se menciona al levita, pero también se menciona al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El segundo diezmo en realidad es una ofrenda que el pueblo daba y que servía justamente para las personas en carencia económica que pasaban necesidad. Esto muestra cómo Dios se preocupaba por aquellas personas que pasaban carencias económicas. Y esto también nos hace ver la importancia del diezmo, porque el dueño de todas las cosas es Dios y debemos llevarle a Él con alegría, con un corazón agradecido por todo lo que el Señor nos ha dado. Otro punto importante que debemos tener en cuenta aquí es el año del jubileo. El año del jubileo. ¿Qué es el jubileo? El jubileo es una fiesta judía que se celebraba cada 50 años, donde las propiedades volvían a sus dueños originales. Dios sabía que de alguna manera algunas personas venderían sus tierras por una necesidad económica, por una situación de extrema necesidad, y que algunos pocos se quedarían con grandes propiedades. Por eso Dios había establecido que una propiedad no se podría vender perpetuamente, sino que cada 50 años, en el jubileo, las tierras regresaban a sus dueños, las deudas se quedaban anuladas. Los esclavos que habían sido vendidos como esclavos volvían nuevamente a ser libres. La palabra jubileo viene de la palabra hebrea jubel. Jubileo viene de la palabra hebrea jubel, que alude al cuerno del macho cabrío con el cual los judíos tocaban para precisamente anunciar la llegada del jubileo. De allí la palabra jubileo, del hebreo jubel,
que alude al cuerno del macho cabrío con el cual se tocaba y se anunciaba la llegada de este jubileo. En la palabra de Dios en Levítico capítulo 25, versículo 8 al 23, encontramos todos los detalles del jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué se debía practicar durante el jubileo? Etcétera. Dios se interesaba también en las personas de condición baja. Ahí también se establecía que después de una cosecha se debía dejar para que las personas pobres vayan y rebusquen entre la cosecha para que puedan ellos tener. En algunas zonas, en algunos lugares, a este acto se le llama payapar. Se le llama payapa o payapar, recoger de lo que quedó de la cosecha. Esto viene desde el tiempo bíblico, porque Dios se preocupaba por sus hijos. En el estudio de la lección de la escuela sabática sobre el modelo, sobre pautas para una sociedad mejor, vemos lo siguiente. Primero, que Dios escuchó el clamor de sus hijos. 400 años de esclavitud y el pueblo clamaba, sufría, pasaba necesidad. Dios escuchó ese clamor, ese dolor, ese sufrimiento. Dios puede escuchar también tu clamor, tu dolor, tu sufrimiento, la situación que tú estás atravesando. Lo segundo que vemos aquí es que Dios dio leyes y normas para una convivencia feliz, para que entre sus semejantes el ser humano pudiera vivir bien y para que tenga una relación correcta con él mismo, es decir, con Dios. Amigo, estos mandamientos te ayudarán a ser feliz. Estos mandamientos, si tú los obedeces, te ayudarán a llevarte bien con tus semejantes, a respetar el bien ajeno y también a tener una buena relación con Dios. Son pautas de Dios para un mundo mejor, para un mundo de paz, de tranquilidad, de felicidad. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a vivir una vida en paz, una vida respetando los principios de Dios, ayudando al que más necesita, siendo solidario con aquel que está pasando una situación de extrema necesidad. Que el Señor bendiga a nuestras familias y nos ayude a poder ser obedientes a estas pautas y estas normas para una sana convivencia, pero en especial para llevar una vida en paz con nuestro buen Dios.